Buenas noches a todos. Iniciamos conferencia de prensa con el profesor Nicolás Alcamón. Por favor, menciona su nombre y el que representan, seguida de su pregunta. Iniciamos aquí, por favor. Hola, Nicolás, buenas noches. Eric Morales de Fox Deportes. ¿Cuáles son tus sensaciones, de este compromiso? Sobre todo después de ver esa bipolaridad en tu equipo del primer tiempo y del segundo tiempo, donde en el primer tiempo tuvieron ocasiones pues claras para irse con una ventaja más grande y pues bueno, con un resultado de 5-2. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Eh, Mira, la verdad es que sí, tal cual, creo que la descripción de bipolaridad es bastante certera, sobre todo en lo que fue el partido de hoy, por el hecho de que, nada, creo que hicimos el mejor primer tiempo, no sé si en años, de lo que pudo haber mostrado el equipo. Un equipo que se mostró muy ofensivo, pero hasta incluso neutralizando muchísimo las individualidades del contrario. Creo que era un partido para, tal cual bien decís, que el 2-0 le quedaba corto. Quizás lamento un poco ese no haber aprovechado algunas situaciones muy claras y un momento del partido en el que claramente podíamos sentenciarlo. Y bueno, nada, creo que el enojo, la bronca más que nada, tiene que ver con el equipo que fuimos en ese segundo tiempo. No porque no exista el potencial futbolístico que bien sabemos que tiene Toluca como para alcanzar el empate, sino sobre todo la desazón más grande aparece con la respuesta a cuando nos encontramos en desventaja. El equipo que terminamos desdibujándonos y quizás concediendo algunos goles más frente a un equipo que bien sabemos que no perdona. Pero bueno, nada, son de esos golpes que en 17 fechas podés recibir, pero tener la responsabilidad tenemos que tener la capacidad, sobre todas las cosas, de reponernos rápidamente y ya a partir del lunes empezar a trabajar el partido con León, que indudablemente va a ser muy importante para nuestras aspiraciones. De este lado, Nicolás Andrés Islas de Fox Sports. Preguntarte cómo plantear ese partido de León que comentas después de esta derrota y sobre todo porque habían tenido estas victorias importantes contra América, contra Chivas y en el mismo sentido de la derrota del día de hoy, ¿nos puedes explicar un poco más lo que ocurre en las bancas al final del encuentro? No, preparándola, siendo nosotros. Creo que si hay momentos donde hay que ratificar convicción y sobre todas las cosas creer en lo que somos, valiéndonos de algo inmediato, porque la foto de ese primer tiempo somos nosotros y fuimos nosotros en el día de hoy. No es que hay que ir a buscar un archivo de ir a buscar cosas que realmente no son tan tangibles. Es eso lo que tenemos que perseguir. Tenemos claro de que hoy la elección es importante para todos, no solo para los jugadores, sino para todos. Pero sostenernos y no perder. Yo recuerdo cuando estábamos ganando, y creo que ganamos tercer, cuarto partido consecutivo, y me preguntaban, y yo hablaba mucho de tener los pies sobre la tierra, de no creernos ya clasificados, ni estar en condiciones de pelear de igual a igual a los poderosos de la liga. Hoy el cuarto cambio de Toluca vale 15 millones de dólares, o sea, no perder de vista ciertas realidades que son propias del desarrollo del partido. Sí, que esas situaciones no son excusa para nosotros no competir de la manera que somos capaces de competir. En ese sentido estoy muy claro que eso no va a ser una excusa para ambicionar trascender con este equipo, para estar en las instancias importantes, y estoy convencido que lo vamos a alcanzar. Y al final, no, una calentura de una acción, que una pelota que se va y que creo que nada, el Turco la podría haber parado y la dejó pasar para hacer un poco más de tiempo, y le digo, va 5-2, pero nada, cosas que quedan en la cancha, no pasa nada, y aparte un tipo bárbaro. Gracias. ¿Qué tal, profe? Víctor Valdés de Dame Bola. Hay un concepto muy interesante del cual hablan varios técnicos en entrevistas, que es el concepto de intensidad. Para usted, ¿qué tan importante es ese concepto en su esquema táctico, independientemente del resultado? ¿Cómo lo garantiza y cómo lo prioriza en qué zonas, dependiendo del rival o en cada planteamiento que hace en cada juego? Gracias. Sí, se escucha mucho. Es cierto que muchos hablan de la intensidad. Creo que
nosotros, justamente si hay algo que nos caracterizó en ese primer tiempo fue la intensidad combinada con agresividad, con consistencia defensiva en duelos. Indudablemente que si hay algo que perdimos, sobre todo en esa última media hora de partido, fue esa agresividad, esa intensidad que bueno, es una cancha también que sabemos que es brava para cuando se te tuerce emocionalmente el partido, aparece la situación de la altura, y bien sabemos que es un estadio que te lo hace pagar. Pero no, nosotros somos un equipo claramente que dependemos muchísimo de nuestros niveles de intensidad, de recorrido, de repetición de esfuerzos en alta intensidad. Obviamente siempre con ambiciones de también tener un juego combinativo, un juego ofensivo, un juego protagónico. Por eso lamento mucho el golpe que recibimos hoy, porque siento que esta conferencia podríamos estar hablando de un partido hasta histórico de Necaxa. Y bueno, y lastimosamente el fútbol y sobre todo este tipo de rivales te hacen saber de que para plantearte competir de la manera que estábamos compitiendo ese primer tiempo no podés bajar ni un punto en rendimiento. Y bueno, hay que trabajar, hay que estar tranquilo. Confío mucho en el equipo y sé que vamos a marchar a esas instancias que nos proponemos alcanzar. Hola Nicolás, Javier Rojas de TUDN, ¿cómo estás? Preguntarte, ¿qué momento o qué jugada fue la clave para ese cambio radical que muestra el equipo esta tarde después de esa ventaja de 2-0? No sé si la salida, entiendo por cuestiones físicas de Alexis. ¿Cuál fue el momento clave para ver esa voltereta en el resultado y también en el funcionamiento? Gracias. Es una buena pregunta. Creo que para mí más los últimos 2 minutos del primer tiempo, donde tuvimos un par de acciones que era para guardarnos la pelota, para seguir intencionando esa capacidad de defendernos con pelotas. Y quizás tuvimos un par de intervenciones en las que nos la podríamos haber quedado y la volvimos a entregar al rival, y bueno, llega esa acción, ese centro cruzado. Y bueno, nos encontró desequilibrados en esa defensa de área, y me parece que ese gol nos resintió. Y claramente la salida de Alexis, nuestro capitán, y con todo lo que, aparte con el partidazo que estaba haciendo, también nos terminó de complicar aún más el desarrollo del partido. Por acá, Nico, buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Ya mencionas ese gol en la última parte. ¿Cómo notaste a tu equipo al descanso después de recibir ese gol en un primer tiempo en el que habían dominado e incluso pues pudieron tener una ventaja mayor? ¿Cómo les cayó ese gol? ¿Cómo los notaste en el aspecto anímico al medio tiempo? A ver, obviamente que si me valgo de lo que fue el desarrollo del segundo tiempo, te diría, yo como hablamos, yo en ese entretiempo les planteaba a los muchachos que si nos decían que íbamos a haber hecho ese primer tiempo y que íbamos a estar en ventaja y que nos íbamos a ir al entretiempo en esas condiciones, hubiéramos firmado todos en la antesala del partido. Entonces que teníamos que ver lo positivo de lo que veníamos construyendo, teníamos que saber de que fue una acción sobre 5 o 6 que a nosotros nos podrían haber inclusive aumentado la ventaja, y quedarnos y valernos mucho de lo que fuimos capaces de hacer en ese segundo tiempo, ajustando algunas cuestiones defensivas. Pero bueno, también bajamos la intensidad de la cual hablaba tu colega, bajamos la agresividad principalmente, y ellos es un equipo de altísimo nivel de jerarquía que en donde ve un poquito de sangre va al hueso, y bueno, y fue un poco el costo de ese segundo tiempo que bueno, que, te repito, es un golpe fuerte que tenemos que asimilar rápido para plantarnos de vuelta a encarar todo lo que se nos viene por delante. Gracias a todos. Cerramos conferencia de prensa. Buenas noches.